Historia de Jabobo, tomo 3, volumen 1, Libro de los Reyes de Media y Persia. Capítulo 21. El decadente gobierno de Nabonido, la escritura de la pared, la caída de Babilonia ante Ciro II, fin del imperio neobabilónico. Un año antes de esto, Nabonido dejó ir a su tierra natal a los egipcios que mantuvo cautivos en Babilonia, debido a que deseaba ganarse su favor para luchar contra los medopersas, pero era en vano, pues eran gente de condición humilde sin ninguna capacidad militar. El rey Nabonido de Babilonia logró capturar Temá y todo el resto de la península de Arabia en sus primeros años de gobernación real. Confiando en disponer de un sólido imperio bajo sus pies, descuidó el reforzamiento militar de sus fronteras y dedicó mucho tiempo, energías y recursos a la literatura, el arte, la religión, los placeres y las fiestas. Su madre era muy devota del dios Luna Sin, y él siguió ese mismo parecer, por lo que reconstruyó y embelleció los templos de éste en Harán y Ur de Caldea. Por cierto, Nabonido tenía un hijo llamado Belsasar y engendrado por medio de su esposa Nitocris. Era su predilecto y anhelaba que fuese él heredero al trono de Babilonia. Tanto era la devoción de Nabonido por su dios Luna Sin, que faltó a la celebración del Año Nuevo en Babilonia por estar envuelto en rituales a Sin en Temá, lo que ofendió a muchos de sus súbditos, y eso sucedió durante los años 7., 9., 10. y 11. de su reinado. Por eso, mientras él se hallaba en Temá, dejaba el reino como virrey a cargo de su hijo Belsasar. La obsesión de Nabonido por Temá llegó al extremo de embellecer y reconstruir la ciudad y edificar allí un palacio de dimensiones y características semejantes al de Babilonia, para fijar en él su residencia real. Hasta organizó transportación de provisiones procedentes de Babilonia por medio de las caravanas de camellos hasta Temá. Así, Nabonido consiguió enriquecerse económica y militarmente gracias al flujo constante del comercio de oro y especias que fluctuaban por toda Arabia. También dejaban cuantiosas sumas de dinero los impuestos que allí en Temá recogía, y así reforzar la contingencia militar babilonia ante la creciente amenaza medopersa. Sus motivos religiosos, económicos y militares de Nabonido para permanecer tanto tiempo en Temá, lejos de Babilonia, hicieron que su hijo Belsasar quedara prácticamente como principal responsable de la administración babilonia como segundo en el reino. Nabonido creía que sus dioses librarían a Babilonia de la amenaza de Ciro. Belsasar llegó a ser virrey de Babilonia en el 3er año del reinado de Nabonido, su padre, y tuvo que emitir órdenes y promulgar mandatos cuando su gobernación lo requería. También llegó a encabezar la adoración a los dioses de Babilonia, ofreciéndoles oro, plata y animales en sus respectivos templos situados en Babilonia, Erech y Sippar. Nabonido temía que en el momento menos previsible Ciro llegase con sus enormes ejércitos y sitiase en Babilonia, pero confiaba en que no podría capturarla debido a las sólidas defensas arquitectónicas que poseía la ciudad. Finalmente, llegó el año 36 de la vida del rey Ciro II de Medopersia. Ciro y su ejército, al mando de Gobrias, capturaron las ciudades de Opis y Sippar, donde el rey Nabonido no logró hacerles frente y huyó refugiándose en Borsippa. Esto sucedió el día 3 del 10º mes de aquel año según el calendario solar.
Inmediatamente después, Ciro, Gobrias, es decir, Darío el Medo, y Gadatas, estos dos últimos sus principales generales militares, se dispusieron a planificar su captura de Babilonia. Por cierto, el rey Nabonido salió de Temá a Babilonia en aquel año porque ya oía rumores de que Ciro se estaba aproximando a la ciudad, aunque eso no le preocupaba mucho, y aprovechó la ocasión para estar presente en la celebración de la fiesta del Año Nuevo para el gusto de sus súbditos, cuando solían introducir en Babilonia a las imágenes de los muchos dioses a través de la gran vía procesional. El ejército de Ciro llevaba como estandarte la figura de un águila fijada en la punta de sus lanzas y también el sol, custodiados con gran celo por los soldados más valientes y temerarios. Ciro creía firmemente que Ahura Mazda le entregaría la victoria sobre Babilonia, y como fiel seguidor del zoroastrismo, adquirió fortaleza para la magna empresa de capturar la ciudad. Pero en verdad, Jehová, el Dios verdadero, fue quien preparó y allanó el camino de Ciro para que llevase a cabo el propósito divino de derrotar a Babilonia. Como Babilonia era atravesada por un foso ancho y profundo que la rodeaba y había numerosas puertas de cobre en los muros a lo largo del río Éufrates, la ciudad quedaba dividida en dos partes y transmitía la sensación de ser inexpugnable. Ciro y sus generales observaron que existía curso arriba del río Éufrates un lago artificial que en ese momento se hallaba vacío, el cual tiempo atrás era una ciénaga y que luego fue arreglada como lago por la reina Nitocris para uso veraniego. Esa laguna además era interconectada por canales artificiales que irrigaban de agua los campos y terrenos de cultivo cercanos a Babilonia. Sin embargo, existía un amplio trecho de tierra entre el río Éufrates y el lago vacío, pues el canal que los unía se atoró con el paso del tiempo al no restaurarse. Así que Ciro ordenó a sus soldados a que cavasen intensamente todo aquel trecho y condujesen las aguas del Éufrates a la laguna. 2 días más tarde, el día 5 del 10º mes, Ciro logró abrir el trecho de tierra y el agua rápidamente entró en la laguna y por sus respectivos canales desde el río Éufrates. Eso hizo que el cauce del Éufrates se hiciera vadeable, pues descendieron progresivamente el nivel de las aguas desde aquella altura río abajo. Los geógrafos y cartógrafos que acompañaban a Ciro en la tropa militar dedujeron que, a juzgar por el gran tamaño de la laguna y sus extensos canales que transportaban el agua a terrenos de cultivo lejanos, facilitaría que el nivel de las aguas, que ya estaba bajando desde el atardecer de aquel día, permaneciese bajo durante toda la noche. Pero pensaron que al amanecer del día siguiente la laguna colapsaría en su nivel y volvería nuevamente a aumentar el nivel del agua en el cauce del río. Así que, sin saber lo que se encontrarían al llegar a la ciudad de Babilonia, se resolvieron en probar suerte y no perder el valioso tiempo que ahora les brindaba el bajo cauce del Éufrates. Por eso, Ciro ordenó a Darío el Medo, su medio hermano, a que fuese con las tropas a través del cauce del río, cuyo nivel era tan bajo que les alcanzaba un poco más de las rodillas de los soldados, y avanzaron hasta penetrar en el foso que dividía en dos la ciudad de Babilonia. Ciro se quedó pendiente de la entrada de la laguna para observar el desarrollo del desvío de las aguas y evitar que las aguas arrollaran a los soldados medopersas que avanzaban curso abajo, puesto que además ordenó a un pequeño grupo de soldados que con él estaban a que colocasen la tierra sacada del canal del desvío
en el lecho del cauce del Éufrates, en la zona en la que justamente crearon el desvío para aumentar más la fuerza del desvío. Ciro les prometió a Darío y a Gadatas, sus generales, que seguiría mandando más refuerzos militares desde Sippar, donde había enormes cantidades de soldados medo-persas, para que los apoyaran en la toma de la ciudad. Ellos se imaginaban que la batalla duraría toda la noche y que sería muy costoso derribarla. Incluso creyeron que desde un punto de vista humano era imposible. Pero era tal la confianza de Ciro en sus dioses que creía que ellos le favorecerían en la captura de Babilonia. Entonces los soldados medo-persas llegaron por fin a las proximidades de la Puerta del Río, o Puerta de Istar. En lo que respecta a Belsasar el rey, puesto que su padre Nabonido lo dejó como virrey, pero al refugiarse él en Borsipa, le entregó toda autoridad de forma provisional. Él hizo un gran festín para 1000 de sus grandes, y enfrente de los 1000 estuvo bebiendo vino, despreocupado y muy seguro de sí mismo, en confianza excesiva de sus grandes murallas que rodeaban Babilonia y la hacían inexpugnable. Sabía de que Ciro había derribado Opis y Sippar, pero creía imposible que Ciro tan siquiera intentase atacar Babilonia. Belsasar, bajo la influencia del vino, dijo que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su abuelo, se había llevado del templo que hubo en Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus concubinas y sus esposas secundarias. En aquel tiempo trajeron los vasos de oro que se habían llevado del templo de la casa de Dios que hubo en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus grandes, sus concubinas y sus esposas secundarias. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, cobre, hierro, madera y piedra. En aquel momento los dedos de la mano de un hombre salieron de la región de los espíritus y escribían enfrente del candelabro sobre el enlucido de la pared del palacio del rey. Y el rey contemplaba el dorso de la mano que escribía. En aquel tiempo, en lo que respecta al rey, su expresión misma se cambió en él, y sus propios pensamientos empezaron a asustarlo, y las coyunturas de sus caderas estuvieron aflojándose, y sus rodillas mismas daban una contra otra. El rey gritaba con fuerza que trajeran a los sortílegos, los caldeos y los astrólogos. El rey respondía y decía a los sabios de Babilonia: a cualquier hombre que lea esta escritura y me muestre su interpretación misma, con púrpura será vestido, con un collar de oro alrededor de su cuello, y como el tercero en el reino, gobernará. Ahora bien, el banquete se celebró en la sala más grande del palacio del rey, y era espléndido en todas sus características, pues se solía surtir con vino selecto, importado y toda clase de manjares. La sala estaba llena de fragancia, de incienso perfumado y caña aromática y aceite oloroso con esencia de flores exóticas. Los cantantes y músicos entretenían a los invitados con sus alegres y animadoras melodías. Belsasar comenzó a emborracharse cuando, con suma falta de respeto por Jehová, el único Dios verdadero y santo, ordenó traer los vasos sagrados del templo de Jehová que su abuelo tomó como despojo cuando conquistó Jerusalén, los cuales estaban destinados únicamente a la adoración pura. Con este gesto, el rey de Babilonia pretendía ensalzar a sus dioses falsos por encima de Jehová. Despreciaban a los judíos cautivos y se burlaban de su adoración sin darles ninguna esperanza de regresar a su amada tierra natal. Deseó Belsasar humillar a los exiliados judíos e insultar al bendito Jehová con el fin de impresionar a sus esposas y funcionarios,
y así se granjearía una posición de fortaleza frente a ellos. Y aunque pretendió dar una apariencia de grandeza y majestad ante sus súbditos, su rostro se convirtió en liviano y miedoso cuando contempló la escritura de la pared. Fue tal como dicen las palabras de Jehová Dios: tus ojos están contra los altivos para rebajarlos. En aquel momento todos los sabios del rey entraban, pero no fueron lo suficientemente competentes como para leer la escritura misma ni hacer saber al rey la interpretación. A pesar de ser muchos y afirmar leer agüeros y descifrar textos enigmáticos, no pudieron descifrar los caracteres mismos de la escritura, a pesar de que inventaron muchos de entre ellos cualesquier interpretación que adulaba al rey, y otros tantos afirmaron que los caracteres, escritos en lengua aramea, tenían bastantes significados posibles y por ello se les hizo imposible ofrecer una interpretación completa, congruente y convincente. Fracasaron estrepitosamente en su intento de granjearse el favor del rey y ascender al puesto de mucho poder ofrecido por él delante del selecto auditorio mediante la exhibición de sus artes ocultas. Esto provocó la completa decepción de Belsasar en sus charlatanes y su venerado sistema religioso. Se asustó aún mucho más y todos en la sala, sin excepción, quedaron sumamente perplejos y conmovidos de pura confusión. En lo que respecta a la reina Nitocris, la reina madre, debido a las palabras del rey y sus grandes, entró directamente en el salón de banquetes. La reina respondió y dijo: «Oh rey, sigue viviendo aún hasta tiempos indefinidos. No dejes que tus pensamientos te asusten, ni dejes que tu expresión cambie. Existe en tu reino un hombre capacitado, en el cual hay el espíritu de dioses santos, y en los días de tu abuelo se hallaron en él iluminación y perspicacia y sabiduría de dioses. Y el rey Nabucodonosor, tu abuelo mismo, lo colocó como jefe de los sacerdotes practicantes de magia, los sortílegos, los caldeos y los astrólogos. Aún tu abuelo, oh rey, puesto que un espíritu extraordinario y conocimiento y perspicacia para interpretar sueños y la explicación de enigmas y el desatar nudos se habían hallado en él, en Daniel, a quien el rey mismo dio el nombre de Beltsasar. Ahora que se llame a Daniel mismo, para que muestre la interpretación misma». De acuerdo con esto, trajeron a Daniel mismo delante del rey y éste compareció ante Beltsasar. Pero al rey le resultaba incómodo solicitar un favor a este judío, a cuyo Dios acababa de insultar. El rey se expresaba y decía a Daniel: «¿Eres tú el Daniel que es de los desterrados de Judá, a quien el rey mi abuelo sacó de Judá? También he oído acerca de ti, e iluminación y perspicacia y sabiduría extraordinaria se han hallado en ti. Y ahora se ha traído delante de mí a los sabios y los sortílegos para leer esta misma escritura, hasta para hacerme saber su interpretación, pero no son lo suficientemente competentes como para mostrar la interpretación misma de la palabra. Y yo mismo he oído acerca de ti, que tú puedes suministrar interpretaciones y desatar los nudos mismos. Ahora, si puedes leer la escritura y hacerme saber su interpretación misma, con púrpura serás vestido, con un collar de oro alrededor del cuello, y como el tercero en el reino, gobernarás». Daniel levantó la vista hacia la escritura de la pared, y el Espíritu Santo le permitió desentrañar su significado. Se trataba de un mensaje condenatorio procedente de Jehová Dios. Daniel dijo con valor: «Tus dádivas resulten para ti mismo,
y tus regalos da a otros, sí. No obstante, leeré la escritura misma al rey y la interpretación le haré saber. En cuanto a ti, oh rey, el Dios Altísimo mismo dio a Nabucodonosor tu abuelo el reino y la grandeza y la dignidad y la majestad. Y debido a la grandeza que él le dio, todos los pueblos, grupos nacionales y lenguajes resultaron estar temblando y mostrando temor delante de él. A quien quería, hería, y a quien quería, mataba, y a quien quería, ensalzaba, y a quien quería, humillaba. Pero cuando su corazón se hizo altivo y su propio espíritu se hizo duro, de modo que actuó presuntuosamente, fue bajado del trono de su reino, y su propia dignidad le fue quitada. Y de los hijos de la humanidad fue echado, y su corazón mismo fue hecho como el de una bestia, y con los asnos salvajes su morada fue. Vegetación le daban a comer tal como a toros, y con el rocío de los cielos su propio cuerpo llegó a ser mojado, hasta que supo que el Dios Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que aquel a quien quiere coloca sobre él. Y en cuanto a ti, su nieto Belsasar, tú no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Antes bien, contra el Señor de los cielos te ensalzaste, y trajeron delante de ti hasta los vasos de su casa. Y tú mismo y tus grandes, tus concubinas y tus esposas secundarias han estado bebiendo vino de ellos, y tú has alabado a meros dioses de plata y de oro, cobre, hierro, madera y piedra, que nada contemplan y nada oyen y nada saben. Pero al Dios en cuya mano tu aliento está, y al cual pertenecen todos tus caminos, no has glorificado. Por consiguiente, delante de él se enviaba el dorso de una mano, y esta misma escritura se inscribió. Y esta es la escritura que se inscribió: Mené, Mené, Tekel y Parsín. Esta es la interpretación de la palabra Mené. Dios ha numerado los días de tu reino y lo ha determinado. Daniel estaba muy al tanto de que el destierro de los judíos se aproximaba a su fin, pues ya habían pasado 68 de los 70 años que Jehová Dios predijo que duraría por boca de sus profetas. El Señor del tiempo, Jehová, había numerado los días del reinado de Babilonia como potencia mundial, y su fin estaba más cerca de lo que cualquiera de los presentes en el banquete de Belsasar pudiera imaginar. De hecho, el tiempo ya se había agotado, no sólo para Belsasar, sino también para su padre Nabonido. Es por ello que la palabra Mené apareció 2 veces, para anunciar el fin de la gobernación de ambos reyes. Tekel: has sido pesado en la balanza y has sido hallado deficiente. Esta palabra solo se escribió una vez y en singular, puesto que Belsasar era su principal destinatario. Este insolente rey había tratado de ensalzarse por encima del soberano del universo, Jehová Dios. Lo insultó y se burló de la adoración pura. Por eso Jehová lo evaluó y lo halló pleno merecedor del castigo que con celeridad se le aproximaba. Peres, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Daniel le leyó al rey la palabra Parsín en su modo singular, Peres, debido a que estaba dirigiéndose solamente a Belsasar, puesto que su padre Nabonido estaba ausente. El enigma se resolvió. La caída de la poderosa Babilonia ante las fuerzas medo-persas era inminente. Abatido por el anuncio de la condena, Belsasar cumplió su palabra e hizo que sus siervos vistieran de púrpura a Daniel, le pusieran un collar de oro y lo proclamaran el tercer gobernante del reino por boca del heraldo del palacio delante de todos los presentes.
Daniel no rechazó esos honores, pues consideró que reflejaban la honra que se le debía a Jehová. Belsasar, por su parte, insistió delante de sus servidores en embestir a Daniel de los regalos que le había prometido, a pesar del mensaje condenatorio, con la falsa esperanza de que Daniel mitigase de alguna manera la sentencia de Jehová contra él. Pero era demasiado tarde. La fiesta continuó en pleno jolgorio y borrachera, aunque todos miraban a Daniel con recelo. Entonces, por acción del Espíritu Santo, se le hizo saber a Daniel que debía abandonar de inmediato la sala de la fiesta en el palacio si no deseaba perder la vida junto a los concurrentes presentes allí. Entonces se dirigió al rey Belsasar y le solicitó permiso para retirarse a sus aposentos porque deseaba descansar, debido a su edad avanzada, puesto que tenía por entonces más de 90 años. Se le concedió y se dirigió rápidamente a su casa, y entró a la cámara del techo de su hogar y abrió las ventanas que daban en la dirección hacia Jerusalén, y se hincó de rodillas, y oraba y ofrecía alabanza delante de su Dios, como había estado haciendo regularmente antes de eso. Y rogaba con intensidad ser librado él de los horrores que próximamente acaecerían a toda Babilonia, a él y a los restantes de los hijos de Israel que allí moraban en cautiverio desde hacía décadas. Ahora bien, desde que Belsasar comenzó a emborracharse junto a todos sus súbditos en adelante, los soldados medopersas comenzaron a avanzar a través del lecho del río Éufrates, cuyo nivel de las aguas habían descendido drásticamente, y para cuando llegaron a la puerta de Istar, ya estaba finalizando Daniel la interpretación de la escritura de la pared. Darío el Medo y su comandante principal Gadatas fueron los primeros en el ejército medo-persa en subir por las escaleras que ascendían desde el lecho del río a las proximidades de la puerta de Istar. Averiguaron que las puertas de cobre con barras de hierro se dejaron abiertas de par en par, puesto que los soldados de aquella parte de las murallas estaban borrachos en extremo y privados de toda conciencia, puesto que Belsasar el rey ordenó que hasta éstos tomaran vino en abundancia como día señalado para festejar a los dioses de Babilonia. Los soldados medopersas entraron entonces en tropel e inundaron las calles de toda Babilonia, derribando a espada y con la flecha a todos los soldados que encontraron a su paso. Pero estos enemigos no le ofrecieron ninguna resistencia, puesto que el que no estaba borracho estaba vencido por el sueño. Finalmente invadieron el palacio donde se hallaba Belsasar y sus grandes, y mataron a todos los presentes a espada, y no quedó ni uno solo vivo. Sí, en aquella misma noche Belsasar el rey caldeo fue muerto. Entretanto, se dio aviso de inmediato a Ciro sobre la caída repentina de la ciudad, y éste ordenó un toque de queda para que sus soldados no matasen en masacre a los habitantes de la ciudad, debido a que sus principales gobernantes y su rey habían muerto por completo, y por eso Babilonia ya había sido tomada. Se ordenó que en aquella misma noche nadie saliese de sus hogares sino hasta la mañana siguiente, so pena de muerte. Todos estos sucesos cumplieron extraordinarias profecías anunciadas con siglos de anterioridad. Por ejemplo, esta escritura de Isaías el profeta se cumplió a cabalidad. La declaración formal contra el desierto del mar, como vientos de tempestad en el sur, al moverse adelante, desde el desierto viene, de una tierra inspiradora de temor. Hay una visión dura de la que se me ha informado. El que en sus tratos es traicionero, trata traidoramente, y al que despoja con violencia, está despojando con violencia. Sube, oh Elam, pon sitio, oh Media, a todo suspiro que se debe a ella he hecho cesar. Que haya un poner
en orden la mesa, un arreglar la ubicación de los asientos, un comer, un beber. Levántense, príncipes, unjan el escudo, porque esto es lo que me ha dicho Jehová. Ve, aposta un vigía para que informe precisamente lo que vea. Aquel que dice a la profundidad acuosa, evapórate y secaré todos tus ríos. Aquel que dice de Ciro, es mi pastor, y todo aquello en que me deleito, él lo llevará a cabo por completo. Aún en mi decir de Jerusalén será reedificada, y del templo te será colocado tu fundamento. Esto es lo que ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, a quien he asido de la diestra, para sojuzgar delante de él naciones, para que yo desciña hasta las caderas de reyes, para abrir delante de él las puertas de 2 hojas, de modo que las puertas mismas no estén cerradas. Delante de ti yo mismo iré, y enderezaré las protuberancias del terreno. Las puertas de cobre haré pedazos y cortaré las barras de hierro. Y ciertamente te daré los tesoros que están en la oscuridad y los tesoros escondidos que están en los escondrijos, para que sepas que yo soy Jehová, aquel que te llama por tu nombre, el Dios de Israel. En aquella misma noche en que Babilonia cayó, Darío el Medo ordenó despojar todas las riquezas y tesoros en oro, plata, piedras preciosas y toda otra suerte de objeto deseable para ser recogido posteriormente por el rey Ciro de Medo-Persia. Y hallaron los tesoros de Babilonia en el templo de Marduk y en el palacio principal del rey de Babilonia. También esta profecía de Jeremías se cumplió a cabalidad. Los hombres poderosos de Babilonia han cesado de pelear, se han quedado sentados en los lugares fuertes, su poderío se ha agotado, se han convertido en mujeres, las residencias de ella han sido incendiadas, sus barras han sido quebradas. Sí, los pocos que se resistieron a los medos y los persas fueron ejecutados de inmediato sin misericordia, y aquellos que no permanecieron en sus hogares aquella noche por la orden de Ciro fue muerto junto a toda su familia, y su casa incendiada por la fuerza. Y Jehová usó a Ciro por causa de su antepasado Tinus, el fiel servidor suyo. Debido a la gran extensión de la ciudad, cuando ya habían sido tomados los arrabales de la misma, los babilonios que vivían en los barrios del centro urbano no sabían que aquellos habían caído, sino que como en aquel momento la ciudad entera se hallaba en plena fiesta, todos bailando y en pleno jolgorio, no se dieron cuenta hasta que tenían ya a los soldados medo-persas frente a ellos. Y de esta manera cayó Babilonia. A la mañana siguiente, todos los soldados babilonios que sobrevivieron a la conquista se rindieron ante los medo-persas. 17 días después de aquella noche fatídica, Ciro, el rey de Medo-Persia, entró triunfalmente en Babilonia con el resto de su imponente ejército. Una vez que lograron el dominio pleno de la ciudad, dispusieron por el mandato de Ciro destruir las defensas exteriores de la ciudad, al ver ellos que la ciudad era imposible de capturar por su dificultoso asedio. Después de estas cosas, Ciro y su ejército se dirigieron a Borsipa para atacar a Nabonido y sitió el suburbio de Babilonia. Cuando Nabonido vio que no podría resistirse por largo tiempo al ejército medo-persa, se rindió y se entregó voluntariamente, dirigiéndose a los principales jefes militares que estaban bajo el mando de Gadatas y Gobrias, es decir, Darío el Medo. Entonces éstos lo condujeron con pesados grilletes de cobre ante Ciro el rey y se le exigió la rendición incondicional, a lo que Nabonido accedió. Entonces Ciro, portándose con extraordinaria bondad humana, le perdonó la vida, pero lo desterró junto a su pequeño grupo de servidores para vivir en el lejano distrito jurisdiccional de Carmania. Se le prohibió entrar en Babilonia de por vida,
so pena de muerte si se le descubría tan solo el intento de hacerlo. Así que hasta Carmania fue escoltado con los suyos, incluida la reina madre, o sea su esposa, y allí permaneció en arresto domiciliario hasta que murió, después de lo cual los suyos dejaron de percibir sustento económico por parte de la realeza de Medopersia. Entonces Ciro se dirigió al palacio principal de Babilonia junto a Gadatas y Gobrias y los demás jefes militares suyos, funcionarios reales y sátrapas, prefectos y gobernadores, sacerdotes practicantes de magia de entre los caldeos y Daniel mismo, consejeros y tesoreros, jueces y magistrados policíacos, junto a los más destacados administradores de los distritos jurisdiccionales del extenso imperio medo-persa. En el transcurso del camino, Ciro, para poder regir sobre todo el imperio babilónico sin necesidad de subyugarlo militarmente, asió la mano de la imagen de oro de Marduk en procesión ceremonial en compañía de los sacerdotes caldeos.